Bienvenidos a otro episodio de True Crime Documentary, donde descubrimos los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Hoy, exploramos un caso escalofriante de la tranquila ciudad de Southville, Texas, donde una aventura secreta tuvo un desenlace mortal. La vida de un joven se vio trágicamente truncada en un crimen que conmocionó a toda una comunidad. Esta es la historia de Tyler Martin, un joven de 19 años cuya vida terminó en una aventura retorcida que se salió de control. Tyler Martin tenía apenas 19 años y estaba lleno de sueños y esperanzas para el futuro. Vivía en Southville, Texas, un pueblo tranquilo a las afueras de Houston. Tyler estaba en el último año de la escuela secundaria de Southville, donde se destacó tanto en lo académico como en los estudios de automoción. Tenía una profunda pasión por los coches, pasaba incontables horas trabajando en motores y soñaba con abrir algún día su propio taller de reparación de automóviles. Sus amigos a menudo lo veían con las manos manchadas de grasa, trasteando con vehículos viejos en la entrada de su casa. Tyler vivía con su abuela, una mujer que había perdido la vista y dependía de él para el cuidado diario. A pesar de su edad, Tyler asumió esta responsabilidad con una madurez muy superior a la de su edad. Compaginaba la escuela, un trabajo a tiempo parcial en un taller local y el cuidado de su abuela sin quejarse. Los vecinos a menudo comentaban su amabilidad y señalaban que siempre encontraba tiempo para ayudar a quien lo necesitara. Tyler había estado saliendo con Emma Clark durante 2 años. Emma, también de 19 años, era una joven inteligente y decidida que compartía sus sueños de un futuro brillante. Hablaban de casarse después de la graduación y formar una familia. Tyler a menudo ahorraba su dinero para llevar a Emma a lugares agradables, donde hablaban de su futuro mientras disfrutaban de una buena comida. La pareja era inseparable, y todos esperaban que tuvieran una vida larga y feliz juntos. Pero debajo de la superficie había un oscuro secreto. Tyler estaba teniendo una aventura con la madre de Emma, Lisa Clark, una mujer de 44 años que era dueña de una empresa de marketing multinivel llamada Glamour Glow. Lisa era atractiva y exitosa, pero tenía una relación complicada con su hija, con la que a menudo competía por la atención masculina. El romance de Tyler con Lisa era un secreto que le pesaba mucho, complicando su vida de maneras que nunca había previsto. A pesar de sus sueños y planes, la vida de Tyler dio un giro trágico. Su aventura secreta pronto conduciría a un final impactante y violento, dejando a la comunidad de Southville atónita y a sus seres queridos devastados por la pérdida de un joven con tanto potencial. En la mañana del 15 de septiembre de 2022, en Southville, Texas, ya se sentía el agobiante calor del verano. Alrededor de las 8 de la mañana, la abuela de Tyler Martin, Helen, notó que algo no iba bien. Helen, ciega y dependiente de Tyler para su cuidado, no lo había oído moverse por la casa esa mañana. Preocupada, lo llamó, pero no hubo respuesta. Sintiendo que algo no iba bien, logró llamar a una vecina, la señora Betty Saunders, para pedirle ayuda. La señora Saunders, una enfermera jubilada que vivía a 2 casas de distancia, se acercó corriendo. Conocía a Tyler desde que era un niño pequeño y no podía imaginar que algo grave pudiera pasar. Pero tan pronto como entró en la casa, sintió un escalofrío. La sala de estar estaba extrañamente silenciosa y había un olor metálico inusual en el aire. La señora Saunders llamó a Tyler, pero la casa permaneció en silencio. Siguió el olor hasta el dormitorio de Tyler mientras empujaba la puerta para abrirla. La vista que tenía ante ella era inimaginable. El cuerpo sin vida de Tyler yacía tendido en el suelo, prácticamente flotando en su propia sangre. Había sido brutalmente apuñalado varias veces y casi le habían arrancado los ojos. El cuchillo, todavía empapado en sangre, estaba en el suelo junto a él. La señora Saunders se quedó paralizada por la sorpresa, con la mano temblorosa mientras marcaba el 911. Su voz, normalmente tranquila y tranquilizadora, temblaba cuando informó de la escena al operador. «Oh, oficial, hay sangre por todas partes», tartamudeó. En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llegaron a la modesta casa de una sola planta en Elm Street. Las luces intermitentes y la multitud de vecinos que se reunieron afuera se sumaron a la atmósfera surrealista. Cuando los primeros en responder entraron en la casa, se encontraron con una escena espantosa que los perseguiría durante años. La SRA,
Saunders, que inicialmente había tratado de mantener la calma, ahora estaba visiblemente conmocionada y se apoyaba en otro vecino en busca de apoyo. Helen, todavía en su silla en la sala de estar, seguía preguntando qué estaba sucediendo, sin darse cuenta del horror que ocurría a solo unas pocas habitaciones de distancia. El vecindario, que alguna vez fue tranquilo, ahora era el epicentro de un crimen brutal, uno que dejaría a todos tambaleándose. El departamento de policía de Southville llegó a la casa de Tyler Martin a los pocos minutos de que la señora Saunders llamara al 911 la mañana del 15 de septiembre de 2022. El detective Jack Monroe, un investigador experimentado con más de 20 años en la fuerza, conocido por su enfoque sensato y su dedicación, se encontraba al frente de la investigación. Monroe era una figura respetada en el departamento. A él se unió la detective Laura Pérez, una oficial más joven, de mente aguda y con un ojo agudo para los detalles. Al entrar en la casa, la escena del crimen fue inmediatamente abrumadora. El dormitorio, que antes era acogedor, ahora era una imagen espantosa. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, creando un patrón caótico que contaba la historia de una violencia extrema y desesperación. El olor a hierro flotaba en el aire, mezclándose con el calor opresivo de la mañana de septiembre. El cuerpo de Tyler yacía desplomado en el suelo. La brutalidad del ataque era evidente por las múltiples puñaladas y el hecho de que casi le arrancaran los ojos. El cuchillo de cocina utilizado en el ataque, un arma común pero mortal, se encontró a su lado, cubierto de sangre. El detective Monroe, a pesar de sus años de experiencia, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago mientras observaba la escena. Supo de inmediato que no se trataba de un acto de violencia aleatorio. La ferocidad del ataque sugería algo profundamente personal. Monroe creía que no se trataba de un simple asesinato. Se trataba de un crimen pasional. Pérez comenzó a fotografiar la escena, documentando cuidadosamente cada detalle. Recopilaron pruebas meticulosamente, asegurándose de que nada se pasara por alto. El cuchillo, los patrones de sangre y las huellas dactilares fueron registrados cuidadosamente. Los forenses analizarían más tarde estos datos para reconstruir la secuencia de los hechos. Mientras trabajaban, los detectives también tomaron nota del estado del resto de la casa. La sala de estar, donde estaba sentada la abuela de Tyler, Helen, permaneció intacta, un marcado contraste con el horror en el dormitorio. Esto indicó que el ataque fue rápido y tomó a Tyler desprevenido, posiblemente durante una rutina matutina. Afuera, los vecinos se habían reunido, murmurando entre ellos, tratando de darle sentido a la tragedia que había golpeado a su tranquila comunidad. El detective Monroe sabía lo importante que era actuar rápidamente. Asignó a los oficiales para que inspeccionaran el vecindario, con la esperanza de que alguien pudiera haber visto u oído algo inusual. En un lugar tan unido como Southville, donde todos se conocían, siempre existía la posibilidad de que alguien hubiera notado algo que pudiera abrir el caso de par en par. La primera sospechosa en la lista del detective Monroe era Lisa Clark, la madre de la novia de Tyler, Emma. Lisa tenía 44 años y siempre había sido el centro de atención en los círculos sociales de Southville. Era conocida por su apariencia llamativa y su exitosa empresa de marketing multinivel, Glamour Glow, que vendía cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Algunos lugareños murmuraban que su negocio era una estafa, pero Lisa desestimó las críticas y disfrutó de las recompensas financieras y de ser el centro de atención. Lisa tenía una relación complicada con su hija, Emma. Aunque parecían cercanas, sus amigos notaron una tensión subyacente entre ellas, que a menudo se debía a los celos que Lisa sentía por la juventud y belleza de Emma. Lisa tenía la costumbre de competir con su hija por la atención, especialmente de los hombres. Esta rivalidad tomó un giro oscuro cuando Lisa comenzó un romance con Tyler Martin, el novio de su hija. El romance era un secreto muy bien guardado, que solo ellos dos conocían, ya que era el tipo de secreto que podía destruir vidas. Lisa justificó la relación como una forma de recuperar su juventud perdida, pero estaba claro para sus allegados que se estaba obsesionando peligrosamente con Tyler. Cuando el detective Jack Monroe y la detective Laura Pérez trajeron a Lisa para interrogarla, ella estaba visiblemente conmocionada, pero intentó mantener la compostura.
Vestida impecablemente con un traje de pantalón a medida y un maquillaje impecable, había un nerviosismo en sus ojos que no pasó desapercibido. Los detectives comenzaron con preguntas de rutina, preguntando sobre su relación con Tyler y su paradero la noche del asesinato. Lisa afirmó que había estado sola en casa, trabajando hasta altas horas de la noche en su negocio. Su voz era firme, pero había un ligero tono cortante en su tono. Cuando le preguntaron por Tyler, lo describió como un joven apuesto, pero restó importancia a su relación, refiriéndose a él como el novio de su hija. Sin embargo, a medida que continuaba el interrogatorio, su compostura comenzó a resquebrajarse. Cuando Monroe la presionó sobre el asunto, la actitud de Lisa cambió. Se puso a la defensiva, sus respuestas fueron breves y cortantes. Inicialmente negó el asunto, pero cuando se le presentaron pruebas, se derrumbó. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras confesaba el asunto, pero negó vehementemente cualquier participación en el asesinato de Tyler. «Él era mi niño ángel», gritó. «Dios es mi testigo. Nunca le haría daño». A pesar de su arrebato emocional, la detective Monroe no se convenció. Su obsesión con Tyler y los intensos celos que sentía hacia su hija la convertían en la principal sospechosa. La segunda sospechosa de la investigación era Emma Clark, la hija de 19 años de Lisa Clark y la novia de Tyler Martin. Emma era una joven brillante y ambiciosa que acababa de graduarse de la escuela secundaria en junio de 2022. Estaba deseando empezar la universidad en otoño, con planes de estudiar administración de empresas en la Universidad de Texas. Sus amigos y familiares describían a Emma como una persona de buen corazón, pero a veces eclipsada por la personalidad dominante de su madre. Emma y Tyler llevaban 2 años saliendo, y según todos los indicios, estaban profundamente enamorados. Incluso habían hablado de casarse después de que Emma terminara la escuela secundaria, un plan que había entusiasmado a ambas familias en una ciudad conservadora donde los matrimonios jóvenes eran comunes. Sin embargo, la revelación del romance de su madre con Tyler había destrozado el mundo de Emma. El descubrimiento de la traición la dejó desconsolada y furiosa, pero afirmó que era inocente de cualquier implicación en la muerte de Tyler. Cuando los detectives trajeron a Emma para interrogarla, parecía emocionalmente agotada. Vestía vaqueros y una camiseta de su clase de último año de secundaria. Parecía mucho más joven que su edad, casi infantil en su dolor. El detective Monroe y el detective Pérez comenzaron el interrogatorio con delicadeza, pidiéndole que contara su relación con Tyler y cómo descubrió el romance. La voz de Emma temblaba mientras hablaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Describió cómo se había topado accidentalmente con mensajes de texto sexualmente explícitos entre su madre y Tyler unos días antes de su muerte. El descubrimiento provocó una acalorada discusión entre ella y Lisa, pero Emma afirmó que había tratado de superarlo. «Amaba a Tyler y no quería perderlo», dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Sin embargo, cuando le preguntaron por su paradero la noche del asesinato, la historia de Emma se volvió menos clara. Insistió en que había estado en una fiesta de pijamas en la casa de su amiga Sarah, a solo unas cuadras de la casa de Tyler, pero se esforzó por brindar detalles sobre esa noche. Cuando la interrogaron por separado, Sarah confirmó que Emma había estado allí, pero mencionó que Emma se había ido alrededor de la medianoche, unas horas antes de la hora estimada del asesinato. A medida que los detectives presionaban más a Emma, su comportamiento pasó de la tristeza a la defensiva. Ella negó cualquier implicación en la muerte de Tyler, pero la ira en su voz era evidente. «Nunca le haría daño», repitió, aunque sus manos temblaban mientras hablaba. Cuando le mostraron pruebas del asunto, incluidos los mensajes de texto explícitos que Lisa le envió a Tyler, Emma se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Su dolor era crudo, pero también planteaba preguntas. ¿Estaba llorando por la pérdida o había algo más que estaba ocultando? A pesar de su estado emocional, Emma mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. Admitió sentirse traicionada y enojada, pero insistió en que no era capaz de asesinar. Sin embargo, su coartada poco clara y la intensidad de sus emociones dejaron al detective Monroe con dudas persistentes. El tercer sospechoso de la investigación fue Robert Bob Clark, de 48 años, padre de Emma Clark
y esposo de Lisa Clark. Robert era un abogado de éxito, conocido localmente como el que busca ambulancias, debido a su reputación de aceptar casos de lesiones personales. Era muy conocido en Southville, Texas, por su aguda mente legal y su capacidad para ganar casos, pero también por su tendencia a ausentarse de casa debido a su exigente horario de trabajo. Robert era un hombre que valoraba las apariencias. Se enorgullecía de mantener una imagen familiar perfecta, incluso si eso significaba hacer la vista gorda ante los problemas que se gestaban bajo su propio techo. Aunque Robert estaba a menudo fuera, en la oficina o en el juzgado, no era del todo ajeno a la tensión y al juego de celos sexuales entre Lisa y Emma. Tenía sus sospechas sobre el comportamiento de Lisa, en particular su interés sexual inapropiado por otros hombres, pero decidió ignorarlo, con la esperanza de que se resolviera por sí solo. Cuando la policía llamó a Robert para interrogarlo, parecía sereno, vestido con una elegante camisa blanca y corbata, como si se estuviera preparando para un día en el juzgado. El detective Monroe y el detective Pérez comenzaron el interrogatorio preguntando a Robert sobre su relación con su esposa y su hija. Robert describió su matrimonio con Lisa como complicado, pero insistió en que tenían un fuerte vínculo y tenían relaciones sexuales con regularidad. Afirmó que su relación con Emma también era buena, aunque admitió que no eran tan cercanos como le hubiera gustado, en parte debido a sus largas horas de trabajo. Los detectives luego cambiaron el foco hacia Tyler. Robert admitió que le gustaba Tyler y pensaba que era un buen partido para Emma. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el romance entre Tyler y Lisa, la actitud de Robert cambió. Apretó la mandíbula y evitó el contacto visual, claramente incómodo con el tema. Afirmó que no estaba al tanto del romance hasta después de la muerte de Tyler, y afirmó: «Si lo hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato». Los detectives presionaron a Robert para que les dijera dónde se encontraba la noche del asesinato. Declaró que había estado trabajando hasta tarde en su oficina, revisando un expediente para un juicio que se avecinaba. Proporcionó los nombres de colegas que podían dar fe de su coartada, pero su tono era defensivo. La respuesta de Robert al interrogatorio fue tranquila pero distante, dando la impresión de que se estaba conteniendo. A medida que continuaba el interrogatorio, Robert mantuvo su inocencia, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Tyler. Sin embargo, su renuencia a hablar del asunto y su aparente desapego de la situación inquietaron a los detectives. ¿Robert realmente ignoraba las acciones de su esposa o estaba ocultando algo para proteger la reputación de su familia? A pesar de su exterior tranquilo, la evasiva actitud de Robert durante el interrogatorio levantó sospechas. Los detectives no podían quitarse de encima la sensación de que había más en su historia de lo que dejaba entrever. En una tarde abrasadora de mediados de septiembre de 2022, la policía recibió un aviso que cambiaría el curso de la investigación. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando sonó el teléfono del detective Monroe. La persona que llamó, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó tener información crucial sobre Lisa Clark, una de las principales sospechosas del asesinato de Tyler Martin. El informante insinuó algo más siniestro que un simple romance, un secreto que Lisa había estado ocultando durante años. Los detectives no perdieron el tiempo. Se dirigieron directamente a la oficina de Lisa, ubicada en un edificio pequeño y anodino en las afueras de Southville. El letrero sobre la puerta decía Glamour Glow, el nombre de la empresa de marketing multinivel que Lisa había dirigido durante casi una década. Desde el exterior, la oficina parecía cualquier otra pequeña empresa, pero en el interior, los detectives descubrirían un giro sorprendente. Cuando entraron en la oficina, los detectives quedaron impresionados por el inquietante silencio. El lugar estaba lleno de productos de belleza, estantes llenos de cremas, lociones y maquillaje, pero no había empleados a la vista. El detective Pérez notó una puerta cerrada en la parte trasera de la oficina. Después de un poco de persuasión, la asistente de Lisa, una joven nerviosa de unos 20 años, le entregó la llave a regañadientes. Detrás de la puerta se encontraba la oficina privada de Lisa, y lo que los detectives encontraron dentro era tan perturbador como revelador. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, muchas de ellas de Tyler desnudo, la mayoría de las cuales eran sexualmente explícitas e inapropiadas. En un rincón había un santuario improvisado dedicado al amor, con velas, baratijas
y notas escritas a mano. Estaba claro que la obsesión de Lisa por Tyler había ido mucho más allá de una simple aventura. Pero eso no fue todo. Mientras los detectives continuaban con su búsqueda en la oficina, descubrieron una pila de documentos que exponían el lado oscuro de Glamour Glow. El esquema de MLM no era solo un negocio, era una estafa que se aprovechaba de las mujeres vulnerables del sur, muchas de las cuales eran madres solteras con dificultades económicas. Los documentos revelaron que Lisa había estado explotando a estas mujeres, convenciéndolas de invertir miles de dólares en productos de belleza que no podían vender, mientras las obligaba a trabajar hasta 20 horas al día para pagar sus deudas. La presión financiera había arruinado cientos de vidas, dejando a estas mujeres en la desesperación. El descubrimiento de las prácticas comerciales fraudulentas de Lisa proporcionó un nuevo motivo para el asesinato. El mundo de Lisa estaba empezando a desmoronarse, y la presión de mantener su imagen, combinada con su amor obsesivo por Tyler, podría haberla llevado a matar. Con esta nueva evidencia, la policía tenía una imagen más clara de Lisa Clark. Una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba cometer un asesinato. Los detectives sabían que se estaban acercando a la verdad, pero también comprendían que descubrir la magnitud de los crímenes de Lisa no sería una tarea fácil. El 25 de septiembre de 2022, las autoridades de Southville, Texas, finalmente estaban listas para actuar. Después de reunir meticulosamente las pruebas, incluidos los inquietantes descubrimientos en la oficina de Glamour Glow de Lisa Clark, estaban seguros de identificar a la persona responsable del brutal asesinato de Tyler Martin. Lisa, de 44 años, se había obsesionado cada vez más con el novio de su hija, lo que la llevó a cometer un crimen inimaginable. Lisa Clark era conocida por ser una empresaria carismática y exitosa, que dirigía una empresa de marketing multinivel llamada Glamour Glow. Sin embargo, debajo de su apariencia refinada, Lisa ocultaba secretos oscuros. La investigación descubrió que había estado teniendo una aventura con Tyler durante varios meses. Cuando Tyler intentó terminar la relación para centrarse en su relación con la hija de Lisa, Emma, la obsesión de Lisa tomó un giro mortal. La noche del asesinato, Lisa se enfrentó a Tyler en la cocina de la casa de su abuela, un lugar en el que se habían reunido en secreto muchas veces antes. Impulsada por los celos y el miedo a perder el control, Lisa tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Tyler varias veces. El ataque fue brutal, dejándolo con heridas graves y casi con los ojos arrancados. Después del asesinato, Lisa intentó cubrir sus huellas, pero su comportamiento obsesivo y sus negocios fraudulentos finalmente llevaron a las autoridades directamente a ella. El arresto se produjo en la madrugada del 25 de septiembre. Las autoridades llegaron a la lujosa casa de Lisa, en un tranquilo barrio suburbano, justo cuando empezaba a salir el sol. Llamaron a la puerta y Lisa abrió, todavía en pijama de seda, y claramente no esperaba visitas. Los detectives le informaron con calma que estaba detenida por el asesinato de Tyler Martin. La reacción de Lisa fue una mezcla de sorpresa y desafío. Trató de mantener la compostura, pero las autoridades podían ver el pánico en sus ojos. Mientras esposaban a Lisa y la llevaban al vehículo que la esperaba, sus vecinos la observaban con incredulidad. Muchos habían admirado a Lisa por su éxito empresarial, sin saber la oscura verdad que se escondía tras su glamurosa fachada. La noticia de su arresto se difundió rápidamente por toda la comunidad, y cuando el vehículo se alejó, las calles estaban repletas de chismes. De vuelta en la comisaría, Lisa fue fichada y puesta en una celda de detención. Los detectives la interrogaron, pero ella lo negó todo e insistió en su inocencia. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y las autoridades estaban seguras de que tenían a la persona correcta. El arresto trajo una sensación de alivio a la familia de Tyler, que había estado viviendo con miedo e incertidumbre desde su muerte. Si bien el caso estaba lejos de terminar, con Lisa Clark bajo custodia, las autoridades estaban un paso más cerca de lograr justicia para Tyler Martin. El juicio de Lisa Clark por el asesinato de Tyler Martin comenzó el 10 de diciembre de 2022 en el juzgado del condado de Harris, en Southville, Texas. El caso había atraído una gran atención de los medios de comunicación, y los medios de comunicación locales cubrían cada detalle. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores ansiosos por ver cómo se desarrollaría el caso.
La acusación estuvo a cargo del fiscal adjunto Martin Steele, un abogado experimentado conocido por su tenacidad en los tribunales. Steele, de 53 años, tenía reputación de ser minucioso y confiable, y este caso no fue una excepción. Desde el principio pintó una imagen condenatoria de Lisa como una mujer impulsada por los celos y la obsesión. Argumentó que Lisa había asesinado brutalmente a Tyler en un ataque de ira después de que él intentara terminar su relación. Utilizando evidencia física y testimonios de investigadores para respaldar su caso, Steele también expuso el negocio de Lisa, Glamour Glow, como un plan fraudulento que se aprovechaba de mujeres vulnerables, retratándola aún más como una persona manipuladora y peligrosa. Del lado de la defensa estaba el abogado Charles Chuck Monroe, un abogado agudo y experimentado con un historial de defensa de clientes de alto perfil. Monroe, de 49 años, era conocido por su actitud tranquila y su capacidad para crear dudas en las mentes de los jurados. Argumentó que las pruebas contra Lisa eran circunstanciales y sugirió que otra persona, posiblemente Emma Clark, podría haber cometido el crimen. Monroe también intentó humanizar a Lisa, retratándola como una madre amorosa y una empresaria exitosa que había sido injustamente atacada por los medios y la fiscalía. A medida que avanzaba el juicio, la carga emocional que sufría la familia de Tyler era evidente. Su abuela, que lo había criado, asistió a todas las sesiones, sosteniendo en la mano una desgastada fotografía de Tyler. Su novia, Emma Clark, estaba sentada con su padre, ambos visiblemente afectados por el proceso. La tensión en la sala del tribunal era palpable, especialmente durante el testimonio del detective principal, que detalló la naturaleza espantosa de las lesiones de Tyler y las pruebas que vinculaban a Lisa con el crimen. El 24 de diciembre de 2022, después de 2 semanas de testimonios y solo 4 horas de deliberación, el jurado volvió con su veredicto. Lisa Clark fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con lágrimas de alivio por la familia de Tyler, mientras que Lisa permaneció estoica, aunque el color desapareció de su rostro cuando la palabra culpable resonó en la sala del tribunal. El juicio se dictó el 5 de enero de 2023. Lisa fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un final duro pero apropiado para un caso que había conmocionado a la comunidad. Para la familia de Tyler, el veredicto trajo consigo una sensación de justicia, aunque el dolor de perderlo nunca sanaría por completo. El juicio también expuso el lado oscuro del negocio de Lisa, lo que llevó a más investigaciones sobre Glamour Glow y sus prácticas. La sentencia marcó el final de un capítulo, pero dejó a muchos en la comunidad reflexionando sobre la tragedia y su impacto duradero. Después del juicio, la vida en Southville, Texas, volvió lentamente a la normalidad, pero la conmoción por el asesinato de Tyler Martin permaneció en la comunidad. El vecindario unido, donde todos sabían lo que hacían los demás, cambió para siempre. La casa de los Clark, que antes era bulliciosa, se volvió tranquila. La cadena perpetua de Lisa Clark dejó un vacío en la familia que fue difícil de llenar. Su esposo, Robert Clark, un abogado exitoso, intentó mantener una sensación de normalidad, pero el escándalo y la pérdida lo pesaron mucho. Continuó con su trabajo, pero se retiró de los círculos sociales, evitando las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que lo seguían a todas partes. Emma Clark, la hija de Lisa, luchó por seguir adelante. La revelación del romance de su madre con Tyler y el brutal asesinato habían destrozado su mundo. Abandonó Southville poco después del juicio y se matriculó en una universidad fuera del estado para escapar de los dolorosos recuerdos. Aunque intentó centrarse en sus estudios, el trauma nunca estuvo lejos de su mente. Sus amigos dijeron que se volvió más reservada y ya no era la chica brillante y ambiciosa que alguna vez fue. Las consecuencias del juicio también tuvieron un impacto significativo en la comunidad en general. Glamour Glow, la empresa de marketing multinivel de Lisa, fue objeto de un intenso escrutinio. Las investigaciones revelaron la magnitud del daño financiero y emocional causado por la empresa, lo que llevó a su cierre final. Muchas mujeres que habían invertido en el negocio quedaron endeudadas y sus vidas trastocadas por la estafa. Los medios de comunicación locales siguieron cubriendo las consecuencias y el escándalo se convirtió en una advertencia sobre los peligros de los negocios depredadores. Al final,
el juicio y sus consecuencias dejaron una marca duradera en todos los involucrados. Fue un trágico recordatorio de lo rápido que se pueden destrozar las vidas y de cómo las consecuencias de las acciones de una persona pueden repercutir en toda una comunidad.